Ola, boas tardes. Antes de nada, quero agradecerles a todos a súa presencia na presentación deste libro, Un bulto en la mama, tú eliges como abordarlo, do que é a autora Teresa Ferreiro, que non só expón a súa particular experiencia na loita contra o cáncer do mama, sino que achega ao público as motivacións e a forza para afrontar cada momento dunha dolencia de gran repercusión social que afecta a unha de cada 8 mulleres. Xunta a ela intervirán neste acto Salvador Ramos, que é director médico do balneario de Guitiriz, e Sofía Márquez, enfermeira da unidade de mama do Hospital Lucus Augusti. Antes de adentrarnos no debate, pois vainos falar a deputada da área de Artesanía e Deseño, Regina Polín Rodríguez, que é unha persona bastante moi implicada neste tema do cáncer de mama e que moitas veces departiu con Teresa e é lectora do seu libro. Entonces, Regina, por favor. Boas tardes, benvidos ao Salón de Actos da Diputación de Lugo. Boas tardes, Salvador, boa tarde, Teresa, Sofía e Javier. A todos, gracias por estar aquí. A verdade é que me fai ilusión ter este acto. Fai ilusión por moitos motivos. En primeiro lugar, sabedes que o domingo celebramos o Día do Cancro contra o cancro de mama e eu sempre dixen que para loitar contra as cousas non se pode celebrar un día. Teñen que ser os 365 días do ano e teñen que ser todos os anos, porque as cousas non solucionan un día. Pero tamén estou convencida de que a sociedade, se non lle das algo especial algún día, non hai maneira de mobilizala. Entón, está ben que se celebre o Día do Cancro, está moi ben que se celebre o Día ou a Semana do Cancro, está moi ben que se celebre o ano, e tamén está moi ben ter algo no que apoiarnos en momentos en que o estamos pasando mal. Eu dicirvos que conocín a Teresa nunha sesión, e aí enlazo dúas cousas, conocina nunha sesión da Escola de Saúde do balneario de Guitiriz. Teño que felicitar ao balneario e, sobre todo, teño que felicitar a Salvador Ramos por ter unha iniciativa como esa, de crear unha escola de saúde dentro dun balneario. Creo que tiña que estar en todos os sitios, pero non é fácil que se faga. Ten moitísimo mérito e ninguén che voi a reconocer nunca. Todo o que traballeches por eso é valoralo, pero sabes que estás facendo unha boa labor e iso é importante. Pois eu conocín ali a Teresa, precisamente, falando do seu problema e presentando o seu libro. Si me quedo con que, miro o título, Un bulto en la mama, pois penso o que lles pasa a todas as mulleres que nun momento determinado, cando estamos facendo esa revisión diaria ou máis que 2 ou 3 veces diaria, pois nos encontramos con un problema. Tú eliges como... A min é que me gusta máis o do bulto na mama, é moi chamativo, por suposto, ten que ser así, pero gústame máis o subtítulo. Tú eliges como abordalo, porque aí está o que da cuestión. As mulleres ou as persoas, e aquí estou falando para mulleres, e non teño que falar só de mulleres porque o cancro é un problema, non temos que tampouco limitarnos só de mama, porque é un problema que temos aí e que temos que falar abertamente del. É dicir, cando nos encontramos con que nos detentan unha enfermedade dese tipo, pois o primeiro que nos pasa é que caemos nunha depresión e nos encerramos. Pois isto, Teresa, eu sei que ti fixeches todo o contrario. O bon do que fixo Teresa non é que conseguira ela sanar. Conseguiu sanar, conseguiu salir adiante, conseguiu ter un neno fermosísimo que andaba por aí agora, que se foi a pasear por Lugo, que iso é un mérito tamén da súa valentía, e conseguiu escribir un libro no que moitas mulleres poden encontrar aí unha maneira de afrontar a súa, porque eu non diría, non é afrontalo como afrontou Teresa, é que cada un saiba como ten que afrontalo. De Teresa non é unha guía infalible e que nos valía para todos, porque tampouco os medicamentos valen para todos. É unha forma de ver e de explicarnos como ela superou un momento moi difícil e saiu adiante. Penso que iso é o mérito.
para non enrollarme máis, porque aquí quen entenden son os que van a falar na mesa redonda, eu decirvos que a Diputación de Lugo vai estar sempre de parte de facer actividades deste tipo e de loitar porque as persoas teñamos a mellor sanidade posible, pero tamén a loitar porque a sanidade non sea simplemente detectarnos ese problema, facernos as analíticas, darnos os resultados e decirnos o que temos que facer. Tamén para loitar porque o entorno que nos rodea nos acompañe, para ver como estamos nese momento cando enfermamos, se estamos solos, se estamos acompañados, como pode afectar a nosa enfermedade esa compañía, etc. Creo que todos, a sociedade, temos que loitar por eso, para facer que as dificultades que supón unha enfermedade deste tipo poidan ser superadas. E nada máis, deixo-vos para que Xavier poida iniciar a mesa redonda. Bueno, antes de iniciar a mesa redonda, pois, bueno, queríamos presentar a autora, Teresa Ferreiro, autora deste libro, que é unha galega trotamundos que viviu en varias cidades da península e tamén en varios países de Europa. Sempre lle gustou escribir. Ela mesmo lembraba nunha entrevista que xa desde moi pequena, cando lle preguntaban que quería ser de maior, xa dicía que escritora. Ao pasar dos anos, o seu gusto polas letras levou ao mundo da comunicación, estudiou Ciencias da Información na Universidade Complutense de Madrid e continuou a súa formación cun máster que lle abriu camiño no mundo da consultoría. Coñecer outras culturas cautiváballe e aos 30 anos pois xa había vivido en Londres, Bruselas e Xenebra. Continuou traballando tamén no mundo da comunicación para unha multinacional americana en Suíza. Despois volveu a España para poñer en marcha un proxecto empresarial e o cancro de mama sorprendeulle cando, despois de 5 anos de éxito profesional, pois pechaba esa etapa emprendedora, tivo que pechala para abrir outra nova. E o cáncer despertou en Teresa a necesidade de escribir o libro que lle houbera gustado ter cando lle diagnosticaron a enfermedade. E así esa foi a xénesis dun bulto de mama, ti elixes como abordalo. Digamos que foi o comezo dun sinfín de novas experiencias que lle levaron por camiños insospeitados. O libro incluso tuvo unha boa acollida, incluso foi traducido a inglés. Teresa, pois agora vive en Barcelona, hai 9 anos que vive en Barcelona, acaba de ser nai, como dixo Rexina, e hoxe témola aquí en Lugo para contarnos a súa experiencia e o esforzo físico e psíquico que deben afrontar as pacientes con cancro de mama. Entón, un pouco para empezar a mesa redonda, pois gustaríanos que nos explicaras que che moveu a escribir este libro. Bueno, antes de nada, muchas gracias a todos y a todos por estar aquí. Yo me expresaré en castellano porque, aunque soy gallega, pues me encanta oír cómo lo habláis, pero no me defiendo nada bien. Pues la verdad es que me gustaría poneros en situación un poquito, ¿no? Con 36 años entro en un día me encuentro un bultito, creo que no es nada, hablo con mi pareja, no es nada, pero bueno, en cualquier caso voy al médico, el médico me lleva al radiólogo, me hacen una mamografía, de ahí viene una biopsia. Total, que de repente en 2 semanas me encuentro no es nada a estar a punto de entrar en una consulta de un médico para ver qué me dice. Y me dice, esto que tú tienes es un tumor, tienes cáncer. Entonces, claro, cuando te pasa esto, todo se te viene abajo, es como un torbellino interior, nunca estás preparado para una noticia así. Y yo salí y recuerdo esta sensación, ¿no?, de montaña rusa y de, vale, ¿ahora dónde me agarro? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué ha ocurrido esto? Yo siempre he tenido la necesidad de, bueno, me lo cuestiono todo y busco respuestas. En mi trabajo también lo hago, siempre investigo. Entonces, buscando esas respuestas, quise entender por qué había tenido un cáncer. Los oncólogos me decían que era casual, que era cuestión del azar. 1 de cada 8 mujeres lo van a tener. Pero a mí esto no me servía, no me valía. Entonces, en esa búsqueda, pues, primero di con otras explicaciones, que son otros tipos de medicinas. Primero la medicina tradicional china, que me ayuda a comprender que
a lo mejor el cáncer no es una enfermedad, sino que es un síntoma de algo diferente. La medicina tradicional china, y soy muy breve, lo que hace es entender el cuerpo de una manera global y entiende que nosotros nos atraviesan campos energéticos que cuando están en equilibrio, pues implican que vivimos en salud. Si hay un estancamiento, si hay un problema que puede ser causado por un trauma o por cualquier razón, ese estancamiento va a generar un síntoma, que puede ser el tumor de mama. Es decir, que el planteamiento es muy difícil de una medicina occidental que te dice esto lo tienes porque sí, a una medicina tradicional china que te dice esto es la consecuencia de a lo mejor unas experiencias que has ido viviendo a lo largo de tu vida. Yo 1 año antes había estado embarazada y empezando el 6º mes de embarazo había perdido al bebé y había sido una situación muy traumática. Entonces, para mí era importante comprender hasta qué punto había una relación. La medicina tradicional china me ayudó a verlo. Y fue precisamente en ese momento, cuando pude comprender de dónde venía, cuando también comprendí que yo podía poner de mi parte para salir adelante, que no era solo cuestión de, vale, pues voy y hago lo que el médico me diga y me doy el tratamiento de quimio y el tratamiento de radio y me voy a casa. No, había mucho más por hacer, seguí investigando, seguí aprendiendo, lo puse en práctica en mis propias carnes y la verdad es que, bueno, yo creo que fue muy bien y mis médicos también me lo decían. Y entonces un poco, fruto de todo eso que yo iba haciendo por necesidad, llegó un momento en que cuando ya había cerrado toda esta etapa, decidí que ya volvía a mi vida normal, ya había acabado la radio, había acabado el tratamiento, todo iba fantástico. Me apareció un efecto secundario. Y este efecto secundario, que era el linfedema, como no me lo esperaba, pues sí que me hundió de una manera que no me hundió todo el resto del tratamiento y del proceso, ¿no? Yo hasta entonces me había planeado muy bien cómo quería vivir mi proceso, porque yo no hablo de enfermedad, hablo de proceso, con una fecha de inicio, una fecha de fin, unas quimioterapias, pero yo iba a salir adelante, poquito a poquito, ¿no? Como una hormiguita. Y este linfedema, que es el efecto secundario que me apareció, pues que es la inflamación del brazo porque se acumula el líquido linfático. Bueno, pues me apareció y me enfadé mucho porque no tenía que haber aparecido, pienso yo. Mi manera de canalizarlo fue escribir un libro. Mi manera de poder aceptarlo fue intentar que a través de la comunicación y de la información otras mujeres que estuvieran en mi misma situación pudieran tratar el tema de tú a tú y evitar que les pasara lo que me pasó a mí. De ahí un bulto en la mama. Y desde el punto de vista, desde la perspectiva médica, le quería preguntar a Salvador Ramos qué opinión le merece el libro de Teresa. Pues, en principio, muy buena, y por eso estoy aquí. Antes de nada, bueno, me gustaría agradecer a Teresa Ferreiro su amable invitación y que contara conmigo para participar en esta presentación de su libro. Para mí no solo es un placer estar hoy aquí, sino es un honor formar parte del recorrido, del largo y exitoso recorrido que tiene el libro. Es un placer y es un honor compartir mesa con Sofía, que nos conocemos no desde hace mucho, pero desde que empecé mi etapa profesional en Guitiriz y que sé de primera mano el magnífico trabajo que están haciendo en la unidad de mama de Lula, ¿no? con proyectos muy pioneros e innovadores y que tienen una gran certificación por los usuarios de que eso está funcionando, ¿no? También la oportunidad de conocer a Javier Rivera, que no lo conocía. Y, bueno, agradecer también a Regina Polín, en primero, que haya todo el trabajo que ha hecho para organizar este acto y la difusión, ¿no? Agradecerle sus palabras con respecto a la Escuela de Salud. La Escuela de Salud no es trabajo de una persona, es trabajo de un equipo que ha trabajado duro para sacarla adelante. Y la satisfacción de la escuela, la satisfacción es todos los profesionales y ponentes que han pasado por allí, todos los apoyos que, como Regina, en sus distintas instituciones siempre ha tenido para la Escuela de Salud y todos los asistentes que continúan llamándonos para que la Escuela de Salud siga continuando. Es difícil, la situación del balneario de Guitiriz es oscura tirando a negra, la Escuela de Salud está cerrada por reformas, vamos a decirlo así, de una forma cordial, ¿no? Y a pesar de que la gente nos está llamando para que se reúnen las actividades, en este momento no es posible, ¿no?
Bien, me preguntabas por el libro. Yo conocí a Teresa por el libro. Primero conocí el libro y lo conocí porque me lo recetaron, ¿no? Yo no sé si existe la libroterapia, yo estoy convencido que sí, yo la ejerzo y yo prescribo y receto habitualmente libros en la consulta a la gente que atiendo, ¿no? La ventaja de recetar libros es que te los pueden recetar también a ti, ¿no? Y eso es bueno para un profesional sanitario. Yo creo que es bueno que a los profesionales sanitarios nos receten de vez en cuando la misma medicina. Así comprenderemos qué es eso de los efectos secundarios, ¿no? Y entonces es mejor que te receten un libro a un AINE o a un ciclo de quimio, ¿no? Me recetan un libro y yo digo, pues... Y me recetaron una paciente porque me decía, me ha gustado mucho el libro y me ha sido útil, ¿no? Y mira, tienes la oportunidad de verlo hoy porque presenta el libro en Coruña, ¿no? Faltaban horas, era imposible ir, pero bueno, lo que sí vi al día siguiente en la nota de prensa de la presentación, y lo primero que me llamó la atención, como decía Regina, es el título, ¿no? Un vuelto en la mama, tú eliges cómo abordarlo. Es decir, para mí era una declaración de principios ya, ¿no? Es decir, el poder del paciente, el poder no solo de poder decidir, sino el poder que tiene para modificar su enfermedad o el poder de curación, ¿no? Y estábamos hablando ahí de cosas para mí muy importantes, la autonomía del paciente y las decisiones compartidas, ¿no? Temas de los que hablamos mucho, escribimos un poco menos y practicamos muy poco. ¿No? Es teórico y nos cuesta llevarlo a la realidad, ¿no? El segundo punto que también me llamó la atención, como decía Regina, es... quien comentaba en esa entrevista que es el libro que a ella le hubiera gustado leer cuando le diagnosticaron el cáncer, ¿no? Y eso es un aspecto fundamental, ¿no? A mí me recordó, siempre decimos un proverbio chino cuando no sabemos dónde viene esa cita, ¿no? Pero alguien dijo que era un proverbio chino que dice algo así como, si quieres conocer el camino de ida, pregúntale al que regresa, ¿no? Y eso es algo que sin darnos cuenta hacemos todos los días en cosas más banales, ¿no? Si vamos de viaje, pues además de leer la guía, pues siempre llamamos a alguien que fue para que nos diga y nos dice, a la guía, ahí ese restaurante que te dicen no es tal cual, mejor vete a este, o ese recorrido que te ponen ahí, no lo hagas porque yo hice este y es mucho mejor, ¿no? Entonces me pareció que era fundamental, ¿no? Eso de tener una guía que te ayude, ¿no? Para mí el libro, cada vez que lo leo, pues me gusta más o encuentro más cosas. Para mí el libro es un conjunto de relatos que incluso los puedes leer independientemente, ir a un tema que te interese, pero lo que le da verdadera importancia es que constituyen una narración. Es decir, ahí cuenta su experiencia personal con la enfermedad, ¿no? Y que pone de manifiesto muy claramente que son dos caminos paralelos. Es decir, el recorrido que hace el profesional sanitario es totalmente diferente al que hace ella, ¿no? Y son dos caminos paralelos, no están enfrentados, pero sí que hay muchos desencuentros, ¿no? Se acercan, pero nunca llegan a interaccionar, ¿no? Y a mí eso me resultó muy interesante y muy importante, ¿no? Para mí el libro de Teresa, como todos los buenos libros, y es un buen libro, siempre me lleva a otros libros. Un libro bueno siempre te lleva a otros libros. Y a mí leer el libro me hizo buscar otros libros, releer libros que ya había leído y que me los hizo recordar. Incluso había cosas que yo no conocía y me incitó a buscarlas, ¿no? Y me acordé enseguida de los escritos de Albert Joubert, ¿no? El añorado y tristemente fallecido el año pasado Albert Joubert, ¿no? El médico que se acercaba a los pacientes, ¿no? Que era médico y paciente, ¿no? Y en uno de sus trabajos nos habla de que la necesidad de modificar la formación médica, dando más énfasis a la biología, menos énfasis a la biología molecular y más al fomento de los valores humanitarios, ¿no? Una reflexión en un artículo magnífico que es La medicina basada en la afectividad. Y decía que para él que la buena literatura ayuda más a formar buenos médicos que los mejores tratados de biología, ¿no? Y a mí eso me parece fundamental, Yo de hecho, he aprendido tanto o más medicina leyendo libros de literatura, leyendo La montaña mágica de Thomas Mann, leyendo a Susan Sontag, yendo a una obra de teatro que es Un enemigo del pueblo, que leyendo el Harrison, que es un magnífico tratado, o muchos de los tratados. Yo creo que la medicina es una ciencia diferente, es una ciencia de humanidades. Cuando hablamos de ciencias y letras es una mezcla y tienes que estudiar y leer humanidades, ¿no? Otra de las cosas que me hizo releer o buscar el libro de Teresa
es recordar un programa que hay en la Universidad de Columbia, en Nueva York, de medicina narrativa, ¿no? Que lo lleva a cabo una gran internista, Rita Charon, y decía algo tan llamativo como que en los libros de medicina solo hay enfermedades, mientras que en la literatura están los enfermos, ¿no? Y yo estoy convencido que eso es así. Y yo he aprendido mucha más oncología y mucho mejor atender a personas afectadas por cáncer de mama leyendo el libro de Teresa que leyendo las mejores revistas de oncología, ¿no? Y cuando hablamos de medicina narrativa hablamos de que a los médicos tienen que enseñarnos a escribir, a relatar y a escuchar, ¿no? Y cuando lees literatura y cuando te enseñan cómo se relata un escrito, pues las cosas cambian. Pasas de hacer una historia que es nada más que un registro de puntos, de síntomas, a relatar lo que esa persona está viviendo, está contando. Y eso cambia por completo, ¿no? Y Rita Charon nos dice que juntos quien habla, el paciente, y quien la escucha, el profesional, construirán una narración diferente de la que el enfermo pensó que iba a contar y la de que el médico pensó que iba a oír. Es decir, que lo estás construyendo. Y yo eso lo veo muy claramente a lo largo del libro de Teresa, esas dos narrativas diferentes, ¿no? Y hablamos de tiempos diferentes, ya al principio, en las primeras hojas, ¿no? El que de repente la irrupción brusca de la enfermedad frente a la presencia habitual de la enfermedad en el otro ambiente, es decir, para la persona aquello es nuevo, tu dinámica es la rutina, ¿no? Y tú vas a una velocidad muchísimo más rápida que la que va la paciente, ¿no? Y la paciente no lo entiende, la persona no lo entiende, que tengas que tomar decisiones tan rápidas en tan poco tiempo, ¿no? Y que pidas un tiempo de reflexión y que ese tiempo de reflexión parece que no es posible hacerlo, ¿no? Eso te da una sensación de perder el control para el paciente y Teresa lo expresa muy bien en el libro. Dice, no se nos permite dudar, no podemos reflexionar, tienes que tomar decisiones fundamentales sin un tiempo para sedimentar, ¿no? Y después va relatando, bueno, pues esos caminos diferentes y dice, el camino no lo harán ellos, lo haré yo. Y eso es fundamental, ¿no? Es decir, por lo tanto, veo que esa teoría que vimos en otros libros ahí se plasma en el día a día, ¿no? Habla de los derechos, evidentemente, a que nos traten con respeto, a escuchar, que el paciente no es un niño, ese enfoque paternalista que yo sé que tengo que hacer por ti, yo voy a tomar las decisiones, ¿no? Habla de que tiene que tener la voz propia la paciente y me llevó a otro libro también magnífico, ¿no? De Anatole Brojard, que dice que tenemos derecho a desarrollar nuestro propio estilo de enfermar. Cada uno enferma de una forma diferente. Hay aspectos, bueno, todos los pasos que hacen la relación médico-paciente, esos desencuentros, para mí están magníficamente puestos, ¿no? Como buen libro, yo dentro de ese libro encuentro muchos libros o muchas lecturas, ¿no? Y a lo mejor esto le puede parecer una barbaridad a Teresa. A mí hay momentos que el libro me parece un libro de aventuras o un libro de intriga, ¿no? Cuando relata el Portacà, su relación con el Portacà, al presentar, decir, yo el Portacà no lo quiero, déme alternativas, ¿no? Todo eso está puesto con una forma de escribir que te atrapa, que para mí es un libro de aventuras. Incluso hay momentos que para mí es un libro de humor, y perdona Teresa, y digo, humor hablando de cáncer, pues evidentemente que sí, que te tienes que reír, ¿no? Que te tienes que reír y que tienes que quitar esos estigmas, ¿no? Que tiene el cáncer, ¿no? Hay momentos, bueno, de humor, pues que parecía que yo estaba leyendo el guión de los hermanos Marx, ¿no? La entrada, el primer día en la habitación para la cirugía, que está llena de gente, que entran en un cuarto de baño la paciente y entran todos, que vuelve del quirófano y quieren cambiar la cama y hay no sé cuánta gente moviendo la cama y no la pueden mover y Teresa dice, espera que me levanto yo y os ayudo, ¿no? Es decir, hay momentos que dices, bueno, esto es bárbaro, ¿no? Esto es bárbaro. Hay partes del libro que para mí es un manual de estrategia, ¿no? Es decir, cómo iba planteando, cómo en casa iban planteando las siguientes entrevistas que tenían, ¿no? Según la experiencia anterior y cómo su pareja jugaba un papel, ella otro. Es decir, todo eso está descrito a lo largo del libro. Y después, evidentemente, para mí es una buena guía de cuidados, pero de cuidados reales. No es un libro técnico en que describan
en que describamos una serie de síntomas y una serie de medidas a tomar, ¿no? Sino que es un libro vivo, con vida, de buscarse la vida. Al final te dice, bueno, tú tienes que espabilar, aquí hay que buscarse la vida, si quieres cambiar esto, hay que buscarse la vida. Porque aunque te van a ayudar, y hay un equipo que te va a ayudar, nadie te va a ayudar más que tú, ¿no? Y por último, yo creo que se debe leer el libro, y creo que lo podemos leer, y de hecho para mí lo es un libro de texto. Es un libro educativo y formativo, ¿no? Y yo creo que es un libro que se debería de leer todos los días un fragmento en las sesiones clínicas. Yo creo que todos los días en las sesiones clínicas deberíamos de leer un fragmento del libro de Teresa o de libros similares de experiencias. Es decir, no hacer tantas sesiones clínicas técnicas, sino que ya que tratamos a personas, pues leer un poco de eso, ¿no? De cómo están viviendo la enfermedad, ¿no? Porque al final, pues como dice también Henry Castle, los que sufren no son los cuerpos, son las personas. Y la enfermedad como dolencia no puede ser un texto que la paciente leyera de un modo y que el profesional leyera de otro, sino que tienen que ser dos textos que se lean en conjunto. Por lo tanto, para mí, como final, es un libro muy útil, es una receta que funciona, porque cuando yo prescribo esa receta, es un tratamiento que es eficaz y la paciente o la persona que lo leyó dijo, a mí me ha valido, ¿no? Y por lo tanto, también, volviendo a Anatole Brojard, las historias son anticuerpos frente a la enfermedad y la historia del libro de Teresa me parece que es un buen anticuerpo frente a la enfermedad. Y a Sofía Vázquez, bueno, ya que las enfermeras, bueno, todos los enfermeros en general tenéis un trato cercano al paciente al paciente de cáncer de mama y a sus familiares y digamos que intervenís de una forma directa a la hora de darles apoyo, incluso educación sanitaria. ¿En qué medida contribuye el libro Un bulto en la mama a entender mejor una cuestión tan compleja como el shock emocional, ¿no? Con el diagnóstico del cáncer? A ver, buenas tardes a todos. A mí, bueno, esto de ser la última es malo porque lo tenéis todo casi dicho. El libro de Teresa me ha gustado mucho, lo he leído 2 veces, hace 9 meses en la presentación en Guitiriz, creo que aproximadamente hace ese tiempo, y ahora. Para mí, todo lo que respecta a la mama es una herramienta de trabajo diario. Es un libro escrito con un lenguaje muy sencillo, muy claro, es un manual de acercamiento, es un libro muy positivo, que se aleja del victimismo, tiene un montón de truquillos, anécdotas que te hacen sentirte a gusto mientras lo lees y te alejas del drama que en sí significa el tener un cáncer de mama, porque reconozcámoslo que el momento del diagnóstico es un momento brutal, es un shock emocional importantísimo para todo el mundo. Con sus respectivas, cada persona pues lo toma de una manera diferente, como cada cosa de su vida, pero los sentimientos de ira, angustia, frustración, el por qué yo, el por qué a mí, por qué ahora, eso es del todo punto inevitable. Teresa ha vivido sus momentos, aunque haya narrado el libro bajo esta actitud positiva, es una mujer formada, informada y con muchísimos recursos, lo cual es, bueno, pues muy valioso y por desgracia no todo el mundo puede tenerlos. Es un libro de ayuda para las pacientes, evidentemente. Yo creo que es muy interesante el poderlo leer. Es un claro ejemplo de cómo autogestionar su salud, su cáncer, su proceso. Yo vivo con las pacientes de cáncer de mama todos los días. Evidentemente no puedes tratar igual a todas las pacientes porque no todas tienen el mismo nivel cultural, ni social, ni económico. Entonces tienes que adaptarte y explicarles en el idioma que ellas puedan comprender. Para mí es importantísimo la educación para la salud. La educación para la salud fomenta la autoestima de la paciente, hace que comprenda bien su proceso y que sea partícipe de la toma de decisiones
Y eso es lo que hacemos todos los días el equipo multidisciplinar de la unidad de mama de Lugo. Luchamos todos por conseguir los cuidados integrales de la paciente en todos los sentidos, físicos, emocionales y psíquicos. Las enfermeras somos las que estamos en primera línea de batalla. Nuestra consulta está abierta todos los días a cualquier paciente que quiera venir. Ofertamos disponibilidad. Recibimos a la paciente después del diagnóstico, cuando ya está más sosegada, más tranquila, cuando viene acompañada del familiar, de la amiga o de la persona que ella quiere que entienda su proceso, porque como bien decía Teresa en el libro, cada paciente asume su enfermedad, su cáncer de una manera diferente. Unas personas pues no quieren hacer partícipes nada más que a su pareja, si la tienen, o a su hermana, o a su madre, o a su familia, o a su entorno familiar más cercano. Y otras pacientes pues lo divulgan, tienen la necesidad de decírselo a todo el mundo porque se sienten pues más comprendidas. Es lo mismo que a la hora de requerir información. Hay gente que demanda muchísima información porque necesita saber y controlar cada paso, cada procedimiento, cada cosa, y a otras personas les crea muchísima angustia que les demos más información de la que solicitan. Quieren saber lo justo, ¿no? Entonces, a través de nosotras, de la enfermera, la paciente tiene una línea directa de acceso al médico. Con lo cual, creo que en nuestra unidad ninguna paciente va a ciegas a ninguna prueba, a ninguna intervención. Ellas toman parte de las decisiones terapéuticas. A la paciente se lleva al comité de mama, donde estamos un montón de profesionales, y se le explica después con claridad la decisión que se ha tomado con respecto a su tumor. Creo que los tiempos están muy coordinados, que la paciente tiene tiempo de pensar. La paciente nos requiere, la mayoría de las pacientes requieren un tiempo corto de espera, muy corto. Por favor, cuanto antes, opéreme cuanto antes, o póngame la quimio cuanto antes. Quieren poco tiempo de reflexión, pero se les da, porque se considera que la paciente efectivamente debe de conocer y saber todo y hablarlo una y otra vez con nosotros. Entonces sí que es muy importante la educación para la salud, para poder empoderar ese empoderamiento del que tanto hablamos hoy en día, esa autonomía. A nosotras en la consulta, a la paciente le explicamos todo su proceso, cómo va a ser, con gráficos, con vídeos, con lecturas, se habla de asociaciones, se la pone en contacto con todo, depende de su nivel socioeconómico. Hay pacientes que, como tú, pueden permitirse pues, el ponerse esos pelitos maravillosos porque tienen un montón de gente conocida que la asesora. Nosotros hay pacientes que tenemos que mandarlas pues, a un banco de pelucas porque no pueden adquirir una peluca, y otras, en cambio, hay que decirles del mejor sitio de Galicia donde le puedan hacer una peluca maravillosa, y se lo decimos y las asesoramos. Entonces, creo que sí que les damos mucha información, y cada día más, porque como de tu libro he sacado cosas que son válidas para transmitir a mis pacientes, pues de cada congreso, de cada paciente que me cuenta, que me dice que va aquí, que va allá, recopilamos datos para poderos ayudar cada vez más. Y con respecto a la cercanía médica, yo creo que entre nosotras también conseguimos un mayor acercamiento, ¿no? Ellos a lo mejor de entrada sí que tienen unos tiempos mucho más cortos para hablar con vosotras, tienen mucha consulta, y el paciente también se siente muy parapetado con el médico, eso del doctor de toda la vida, te da como, uy, Dios mío, que no puedo decir
que no puedo cortarle, que tengo que escucharle, que el lenguaje tiene que ser unidireccional en lugar de ser bidireccional, que es como tiene que ser. Yo siempre le digo a mis pacientes, interrúmpeme 1 y 1000 veces, las veces necesarias hasta que hayas comprendido todo el proceso. Entonces, bueno, creo que tu libro me ha servido como una herramienta más, he sacado cosas importantes, a mí me ha gustado leerlo y creo que a muchas de mis pacientes también. Entonces, pues bueno, que luchamos todos por lo mismo. Nuestro objetivo es atender al paciente en todos sus cuidados, integralmente. Y es el objetivo de todo el equipo multidisciplinar y para lo que trabajamos todos. Y probablemente se me quedan muchísimas cosas en el tintero que a lo mejor podéis preguntar o que podemos sacar a colación, pero en sí veo lo más importante, que tu libro efectivamente es un manual de autoayuda que sí puede ser muy útil a muchas pacientes y que es de una lectura muy agradable, muy ameno y que nos aleja del drama, que es importante. Gracias. La responsabilidad, digamos, el ser un paciente activo es quizá, por lo que dice Sofía, es el hilo conductor de tu libro. Puede entenderse que el paciente necesita una mayor información o una información exhaustiva y para poder decidir en base a ella. Yo creo que sí, que el paciente necesita siempre más información, aunque a veces no la quieran. Ese es el posicionamiento de cada uno y ahí no voy a entrar. Pero creo que el paciente necesita información para poder decidir. También creo que esa información es una consecuencia. Es decir, no puedes ir corriendo a buscar información si antes no te has posicionado delante de la situación que vas a vivir. La información la quieres porque eso te permite tomar una serie de decisiones. La información en sí misma, un libro, un abstract, un artículo que se publique, bueno, es válida como estudio académico, pero puede que no me ayude en nada. Si yo encuentro un uso de esa información porque me va a permitir canalizarla, tomar decisiones, ir a ver al médico mejor preparada y posicionarme al mismo nivel que él, entonces sí, la información para mí lo es todo. Y en ese sentido, le quería preguntar a Salvador Ramos si es necesario revisar un poco, bueno, ya aludí al principio a eso, revisar la relación médico-paciente para que ambos entiendan cuál es su papel en las enfermedades graves. Yo creo que sí, yo creo que la relación médico-paciente, sanitario-paciente, porque bueno, se expresa así, pero hoy la asistencia es transversal y muchos de los problemas que hay de tiempo se pueden resolver con diseño diferente de los servicios. Lo dijo Sofía muy claramente, el papel de enfermería es fundamental y no se está utilizando en toda su potencialidad, como tampoco se utilizan otras profesiones sanitarias que incluso no están reconocidas en nuestra ley, como los nutricionistas, como una especialista en ejercicio físico, ¿no? Yo creo que la relación tiene que cambiar, tiene que ser una relación mucho más transversal, ¿no? No vale ese paternalismo. La relación médico-paciente es muy desigual, ¿no? Hay una desigualdad de siempre, que es que tú tienes más información fundamental, pero también tienes mucha más capacidad de decisión, que eso es importante, ¿no? Para mí, leer el libro de Teresa me descubrió una nueva desigualdad, ¿no? que es evidente, pero que nosotros no la vemos, ¿no? Que la paciente tiene un solo médico, un solo sanitario, una referencia, y los sanitarios tenemos muchos a lo largo del día, ¿no? Y entonces eso también dificulta. Yo creo que la información es fundamental, pero solo es el primer paso del empoderamiento. Es decir, tú para tomar decisiones tienes que tener decisiones informadas, desde luego. Pero eso está muy lejos del empoderamiento. El empoderamiento es poder decidir. De poder decidir. Y yo creo que eso es lo que nos falta aún. Y en el libro de Teresa está muy claro, ¿no? Como cuando ella no acepta o cuestiona la decisión que le dan, ahí chirría el sistema,
¿no? Mientras estás de acuerdo en lo que te proponen, pues evidentemente que todo es más fácil, ¿no? Entonces yo creo que la relación médico-paciente tiene que cambiar. No somos enemigos. Es decir, un paciente empoderado no es un coñazo, con perdón, no es un tío que te está molestando allí. Yo creo que lo que te da autoridad como médico, como sanitario, no es que te la impongan, sino que te la acepten, que la persona que está enfrente diga, ah, vale, este es mi referente, ¿no? Y para eso tú tienes que negociar, y lo dice muy claramente, ¿no? Y además lo expresa. Primero me dicen que cirugía radical y después me dicen en el mismo momento, después de presionar un poco, me dicen que cirugía conservadora. No entiendo nada, ¿no? Cuando hace un momento el protocolo era esto, esto y esto, ¿no? Entonces yo creo que la información es fundamental, pero solo es el primer paso, pasa el siguiente, ¿no? Y eso es mucho más difícil, porque es cambiar un sistema, es cambiar una cultura, es cambiar una formación, y evidentemente que en principio nos puede parecer más cómodo un paciente pasivo, pero yo creo que es un mal paciente. En enfermedades graves y en enfermedades crónicas, y el cáncer de mama y el cáncer en general se está convirtiendo en una enfermedad crónica, eso tiene que cambiar, ¿no? Eso tiene que cambiar. Haciendo un añadido a lo que decía Salvador, a mí me gusta mucho pensar en la relación médico-paciente como una relación de consultor, digamos, en que el médico, cuando mira al paciente, entre los dos busca una manera que sea válida para ambos, una manera de superar esa situación o esa enfermedad, lo menos agresiva posible, lo más acorde con los dos. Y creo que en este sentido el trabajo viene, por un lado, por parte del médico, que sí, pero también por parte del paciente, no solo buscando información, sino también creyéndose que es capaz de hacerlo. Porque muchas veces somos nosotros como pacientes los que vamos al médico, pues como decía Salvador, con una actitud pasiva a escuchar lo que me den y ya está, y no quiero saber nada más, que es muy respetable, de acuerdo, pero creo que es importante dar un paso más, es importante saber que el médico es una persona como cualquier enfermo, como cualquier paciente, y que juntos se pueden decidir las cosas, no de manera impuesta. Porque además funcionará mejor. En el momento en que tú haces algo porque te lo crees, el efecto se multiplica. En cambio, si haces algo porque te lo dicen, esto lo vemos hasta con los niños en las escuelas, ¿no? Si haces algo porque te lo dicen, bueno, la motivación es mucho menor. Y después también hay un aspecto, y sobre eso quería preguntarle a Sofía, que bueno, hay el proceso, digamos, del tratamiento oncológico y después también el paciente debe volver, digamos, a su vida rutinaria. También se le ayuda en ese proceso que a priori parece complejo. Pues en ese proceso la verdad que la enfermera de la unidad de mama ahí no puede ayudar. Lo que sí hacemos, hay distintas consultas de enfermería en el hospital, en los procesos oncológicos. La enfermera de la unidad de mama, luego la paciente es derivada al servicio de oncología para que lleve su tratamiento correspondiente, donde hay otra enfermera que la va a ayudar en todo su proceso de quimioterapia. Hay una enfermera gestora que va a hacer que los tiempos sean los correctos, tanto para las intervenciones como para las pruebas, como para todas las cosas, donde tenemos una relación con primaria para que la paciente tenga una continuidad de cuidados en su domicilio, y a la paciente le informamos y la asesoramos de todo tipo de asociaciones con las que puede contactar para ese tipo de ayudas. Y perdona, con respecto a lo que decías de las decisiones de médico-paciente, tanto quirúrgicas, terapéuticas, de todo tipo, la verdad es que mi experiencia me hace ver diariamente el respeto tan importante que se tiene con respecto al paciente, ¿no? De hecho, se le dice siempre qué actitud, qué terapia, qué se le va a hacer, y el paciente puede asumirlo o no, se puede discutir o no. Hay unos consentimientos. Si el paciente, como en tu caso, no quiere que le hagan un vaciamiento axilar, claramente es la decisión del paciente la que prevalece sobre el médico. El médico tiene que decir todo lo negativo que pueda tener y ese proceso, el no hacértelo.
pero nunca, nunca obligatoriamente puede tomar una actitud quirúrgica contra tu decisión. De hecho, todos los consentimientos vienen ya con la revocación del consentimiento, porque el paciente, una vez que se le ha informado, puede después, a posteriori, pensar, hablar, decidir, como en tu caso, que se tienen recursos para poder buscar y no estar de acuerdo con esa decisión quirúrgica, ¿no? Y es cuando se vuelven a abrir las puertas para nueva consulta, que no hay el más mínimo problema, por lo menos en mi unidad, para nada, cuando el médico puede hablar tranquilamente de ese proceso con la paciente y decidir lo mejor. Claro, el médico siempre con su base, evidentemente, científica, te va a decir lo que considera que es mejor, pero tú puedes o no aceptar esa decisión. Sí, aquí yo me imagino que hay tantas historias como individuos, ¿no?, que pasan por el hospital y cada hospital es... Lo veo como un poco... Y en Lugo tenéis mucha suerte, Pues por la lo que verdad estoy oyendo. Que leyendo tu libro sí que me reitero que en Lugo tenemos, y no quiero parecer presuntuosa, pero creo que sí prestamos atención en ese sentido a todas las pacientes, la que necesitan más. No, vamos, yo creo que eso está claro, ¿no? Y lo que decís, eso es fundamental, es un avance fundamental, esa segunda consulta. Es decir, que es una borrachera de noticias, de información. El cáncer está rodeado de tantos estigmas negativos que hoy parece que es la muerte, el dolor, el sufrimiento, cuando estamos diagnosticando a pacientes asintomáticas, ¿no? Es decir, que el que se pierda, y lo dice muy bien Teresa, el que pierdas 1 o 2 semanas reflexionando, no pasa nada, porque cuando los retrasos vienen por culpa nuestra, ¿verdad? Sí, evidentemente. La camografía era para tal día, bueno, no pasa nada en 7 días. Entonces, yo creo que, es decir, ha cambiado tanto el cáncer, que evidentemente tiene que cambiar las relaciones, ¿no? Entonces, ese avance es magnífico, es decir, tienes un salto cualitativo importante, no sé, vale, ahora me lo llevo, porque, bueno, hay consentimientos informados y consentimientos informados. Si lo lees, no lo firmas, ¿no? Y si lo lees y lo vas a estudiar a casa, dices, bueno, oiga, Sí, se opere usted. Como los medicamentos. Como los medicamentos. Si lo lees, no tomas una aspirina. Pero al consentimiento informado le falta una cosa, que el consentimiento informado no es escrito, es hablado. Es decir, que un consentimiento informado, la legislación te obliga. Después podemos discutir si el tiempo, la estructura, es tal, pero los consentimientos informados que estamos haciendo, bueno, son consentimientos informados de aquella manera. Queda registrado que lo has firmado, pero bueno, muchas veces no se explican bien las alternativas. Es decir, que tú tienes que decir, bueno, esta es la que yo le propongo, pero hay otras alternativas con estos resultados y usted decida, ¿no? Entonces, evidentemente que en una sociedad de información eso cada vez lo vamos a tener más, ¿no? Y corremos el riesgo de entrar en una medicina americana defensiva y con los abogados debajo en el hall de la puerta, ¿no? Entonces yo creo que eso se soluciona con esa información, con esas nuevas consultas, con esos nuevos profesionales que tienen que hacer, que esa pirámide de que todo gira alrededor de una sola figura, eso con el sistema sanitario que tenemos ahora es imposible, ¿no? Entonces yo creo que todo eso tiene que cambiar, pero evidentemente, y cuando lo decía en la introducción, es lo que palpo yo, es decir, en lo que se transmite, ¿no? Es decir, habéis hecho cosas importantísimas y pioneras y eso es un salto cualitativo importante. Sí, la verdad es que Si explico un poco el comentario que ha hecho Sofía de mi propia historia, yo cuando entré en consulta, primero me hicieron quimio, después me hicieron radio, y cuando entré en consulta para hablar con la especialista en patología y decidir la operación, en principio simplemente me iba a extraer el tumor que quedaba, porque antes de la quimioterapia se habían visto los ganglios sanos. Fue en ese momento, después de 8 sesiones de quimioterapia, que después de una mamografía me dijo, uy, pues vaya, igualmente hay que quitar la mama. Después de 1 hora de negociaciones con mi pareja, que fue clave, dijo, bueno, la mama no, pero los ganglios sí. ¿Pero cómo los ganglios sí? Si los ganglios estaban limpios ya al principio. Bueno, es una cuestión de protocolo, después de la quimio puede cambiar el sistema de drenaje, hay que quitarlos.
Y yo, pero es que yo no quiero que me los quiten porque yo sé que están sanos y no quiero, y firmo lo que haya que firmar para que no me los quiten y eximirles de toda responsabilidad. Bueno, si no te gusta siempre te puedes ir a otro hospital. ¿Firmé el consentimiento? Evidentemente que lo firmé, pero ¿desde qué punto es un consentimiento real? Una vez que has pasado por 8 quimios, os puedo asegurar que no estás como para discutir más. Ya salvar una mama fue como la gran odisea, no podía arriesgarme en otra parte. Entonces, este es el debate, ¿no? ¿Consentimiento informado? Sí, lo firmamos todos, de acuerdo, pero ¿es un consentimiento real? No lo es. Y ojalá lo fuera siempre, como, ojalá lo fuera siempre. Sí, bueno, fue al final lo que me permitió escribir el libro y sacar todo lo que ha ido saliendo y ayudar a gente, ¿no? Que me consta que algunas personas se han podido beneficiar. Ojalá no tuvieras el linfedema. Sí. ¿Y en qué medida cambió su vida este proceso de lucha contra el cáncer de mama? Pues de muchas maneras, y eso que yo al principio pensaba, bueno, yo cuando pase este proceso es como un proyecto más de mi vida. Empiezo, acabo, y una vez que acabe paso página y vuelvo a mi vida donde la dejé. Pero al final no es así. Me ha traído experiencias maravillosas, me ha dado la oportunidad de ir a ambientes muy interesantes llevando el libro, por ejemplo, de conocer a gente fantástica, de entrar en contacto con mujeres que si no habría conocido, y de recibir comentarios que son tan gratificantes, eso, que una persona que ha tenido cáncer y es tan más joven que yo, que a raíz de conocerme hoy en día esté embarazada, para mí es como, bueno, un regalo que os podéis imaginar. Además, a nivel profesional también lo estoy encauzando, ¿no? Porque, bueno, me está abriendo posibilidades de nuevos proyectos. Yo trabajo en una escuela de negocios en Suiza y estoy en contacto con muchos ejecutivos y gente de la empresa. Y bueno, me estoy planteando escribir otro libro, ¿no? Y ver, hablando precisamente de la educación en el campo de la salud, cómo podemos preparar a los pacientes para ser pacientes, porque creo que una enfermedad es como una situación de crisis en una empresa. Y a la gente que tiene que gestionar las situaciones de crisis los preparan y los enseñan, pero a nadie nos enseña a gestionar una enfermedad de este tipo. Bueno, pues ¿cómo hacerlo? Pues mi pequeño granito de arena creo que va a ser, preguntémosles a esos expertos qué estrategias están utilizando y a ver si llegamos a un campo común y podemos hacer algo que nos sirva un poco a todos. Una de las cosas de la que se habla mucho es de la influencia de la alimentación, tanto como a nivel preventivo, pero también influye la alimentación en la reducción de efectos secundarios de la quimioterapia y de la radioterapia. Le quería preguntar a Salvador. Como dicen siempre, me alegra que la casa pregunta. Y a mí también. Porque era el segundo punto, es decir, que un punto que teníamos que tocar, que el abordaje integral de la alimentación y el ejercicio físico, ¿no? Es fundamental, es decir, que cada vez está más claro que están cambiando los factores de riesgo en el cáncer en general y en el cáncer de mama en particular. El hecho de que la incidencia esté aumentando mucho más rápidamente que mejoran las cifras de supervivencia nos hacen cuestionar los factores de riesgo clásicos que teníamos. Y hoy el medio ambiente próximo, en ese concepto de nuestro estilo de vida y las sustancias químicas a las que estamos expuestos, hoy ya se admite que es un factor de riesgo en un cáncer que tiene una dependencia hormonal en la mayoría de los casos, como es el cáncer de mama. La alimentación, más que alimentación, estilo de vida, es decir, una alimentación mucho más sana, de cuando éramos una sociedad mucho más pobre y consumíamos lo de proximidad y no tantos alimentos elaborados, una vida mucho más activa de la que llevamos, con lo cual van a descender las cifras de la toxicidad, de la obesidad, perdón, y un ambiente próximo de menos sustancias químicas, eso va a disminuir el riesgo, es un factor de protección, pero es mucho más allá, es decir, hay estudios muy claros
que hasta ahora no se querían ver tan claramente, pero cómo intervenciones de educación nutricional y ejercicio físico durante el tratamiento con quimio mejora la tolerancia. Hay estudios muy serios con un número importante de casos en que intervenciones después de la enfermedad, cuando comparas el seguimiento clásico de una paciente con cáncer de mama que hace sus revisiones periódicas cada 3, cada 6 meses, cuando le corresponda, a ese grupo le añades una educación nutricional y un programa de ejercicio físico, la tasa de recaídas cae de forma significativamente. Si eso lo consiguiera un medicamento, ese laboratorio ya tendría su vida resuelta y ya no tendría que investigar nada más. Hace 15 días llegó un artículo en la revista oncológica más importante del mundo, que en la Sociedad Americana de Oncología, que quizás es la más potente que hay en el mundo y es la que marca un poco todas las pautas, han llegado a la conclusión que en oncología no se estaba dando la importancia que tenía la alimentación y el ejercicio físico, los hábitos de vida, y que eso estaba afectando al seguimiento, y que hay una propuesta de que esa alimentación esa formación tiene que entrar en la formación de la especialidad y que hay que empezar a remitir a los pacientes durante la quimio, después de la quimio, a servicios de alimentación y ejercicio físico. Incluso habla muy claramente de enviarlos a otros centros donde se dediquen a ese otro tipo de medicina. Eso es un cambio de paradigma fundamental. Hasta ahora los oncólogos, sí, bueno, la alimentación es importante, sí, bueno, come sano. ¿Qué es comer sano? Es decir, si quieres cambiar hábitos no solo basta dar recomendaciones, tienes que entrenar y trabajar esa persona para que cambie los hábitos. Pero eso es así, en el cáncer de mama en particular y en el cáncer en general. Y por eso a mí, pues una de las grandes virtudes de este libro es que toca esos temas que nunca se tocan, ¿no? La alimentación, el ejercicio físico, lo que cuenta Teresa de cómo el ejercicio físico, eso también está demostrado, es decir, que la fatiga oncológica, cuanto más descanses, más te cansas, y que la única forma de combatir la fatiga oncológica es con un programa de ejercicio supervisado, progresivo y adaptado. Y eso se está haciendo y lo están haciendo, y hay grupos en España que lo están haciendo y hay grupos fuera que lo están haciendo. Por lo tanto, yo creo que ya es el momento de cambiar un poco la atención oncológica, ¿no? Eso se liga pues, con lo que dice algo que supongo que saldrá, que aún no salió, que son las medicinas alternativas, ¿no? Que ahí pues, probablemente yo tenga disienta en algunas cosas con Teresa, pero me parece que el libro está hecho de una forma exquisita porque nunca impone nada. Es decir, te dice claramente, yo he hecho todos esos recorridos, a mí me sirvieron, usted los recorre si quiere, ¿no? Entonces, yo creo que para mí hay muchas cosas que matizar, ¿no? Porque yo lo veo todos los días en la consulta, como me llega la gente tomando cosas, no doy abasto a buscar productos que me presentan que ni los conozco, ¿no? Es que me han dicho que esto me sube, me baja, es horroroso. Entonces, y hay un dato fundamental. Bueno, en España no hay estadísticas, ya de entrada no tenemos un registro de personas afectadas por cáncer, que eso es una vergüenza nacional. No se puede hacer oncología sin saber cuánta gente tienes que atender, y los registros españoles afectan a un 15% de la población. Todos los datos son estimaciones o extrapolaciones de ese 15%. Por lo tanto, la Administración debería sentarse seriamente y es fundamental un registro de personas afectadas por cáncer, ¿no? Pero en esas estimaciones se admite que alrededor del 50% de los pacientes oncológicos acuden a medicinas alternativas, que a mí no me gusta el nombre, yo creo que son medicinas complementarias. Y lo más grave, que la inmensa mayoría de ellos se lo ocultan al oncólogo, ¿no? Y entonces eso yo creo que es ligado con la alimentación, porque muchas de esas alternativas o de suplementos alternativos están relacionados con la alimentación. Y yo creo que es un tema, si hubiese programas de educación nutricional, tú puedes, lo que decía claramente Teresa, para mí el papel de un sanitario en este momento es un gestor. Tú tienes que irle aclarando cosas, ¿no? Es decir, ella tiene su recorrido y, pues mira, esto no, o ahí no leas, yo creo que es mejor que leas esto, ¿no? Y eso es así, ¿no? Y por otra parte, bueno, las explicaciones sobre los cuidados de la piel, por ejemplo, tras la radioterapia o
as consecuencias de la medicación en la quimioterapia son otras cuestiones que están muy al orden del día, ¿no? Tanto en los tratamientos como en el libro. ¿Qué papel juega en este ámbito el personal de enfermería? Pues lo mismo, dar toda la información que está en nuestra mano. En la consulta las preparamos de todas las cremas que sabemos y que vamos aprendiendo de unas y de otras y haciendo nuestras propias estadísticas, porque vamos viendo la evolución de las pacientes, las asesoramos en lo que creemos que es más conveniente. Yo en mi consulta, la enfermera de oncología en su consulta de oncología. Con respecto a los cuidados, me estás diciendo de la piel y de todo lo que deben de hacer, de la nutrición hablamos lo que sabemos, yo fundamentalmente todo lo que aprendí de Salvador, que es mucho, y después, pues claro, cada paciente, pues lo que hablábamos, todo es educación, 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 porque hay que hacer una paciente activa, inquieta, que se preocupe, que pregunte, que lo que decía él, no es una paciente que nos da la vara, todo lo contrario, una paciente activa es una paciente fantástica que va a luchar contra su enfermedad y que va a ver siempre el vaso medio lleno. Si es que la actitud positiva de la paciente es un tanto por ciento elevadísimo de la curación. Y eso es fundamentalmente la responsabilidad muchas veces de la que hablamos, ¿no? Yo creo que se habla ya hoy por hoy bastante del tema de la nutrición, del tema del ejercicio físico, no solo para el cáncer de mama, para todo. Pero al final cada vez hay más obesos y cada vez hay más diabetes y cada vez hay más ataques de corazón. ¿Cómo se come esto, no? Y cada vez hay más gente que va al médico para que le dé una pastilla. Tengo colesterol, bueno, sí, pero en lugar de cambiar la alimentación ya me tomo la pastilla por la noche. A lo mejor no es este el camino a seguir. Y el papel de las personas, y no me gusta la palabra paciente, porque paciente es de sentarte y esperar pacientemente, ¿no? Creo que tendríamos incluso que buscar otra palabra más acorde con el significado que le estamos queriendo dar. Creo que este nuevo paciente es una persona que tiene que decidir, pues eso, moverse y hacer por sí mismo, en lugar de ir buscando parches en el exterior. ¿Y dónde está todo eso al final? ¿Cuál es esta búsqueda real? El contacto contigo mismo. Al final las respuestas las tienes tú dentro de ti. Y por eso el libro no trata de ser una guía hacia ninguna parte que no seas tú mismo y tu interior, porque las preguntas que te haces tienen respuesta, pero dentro de ti, y serán las que valgan, porque serán aquellas que te permitan evolucionar, ser feliz y avanzar. Lo mismo con el ejercicio. Si no te lo crees, no lo vas a hacer. Tendrás que buscar dentro de ti para lograr todo esto. Yo, si me dejas, en relación con lo que decía Sofía, y para presumir de Lugo, y que yo creo que podemos presumir de Lugo, el año pasado el Centro de Formación de FP de Lugo pidió y se movió para que se hiciese un curso para las profesoras de FP de peluquería y de estética de cómo atender a los cuidados a pacientes oncológicos. Es decir, eso es un avance, son pequeños avances que están cambiando, porque realmente son las que las van a atender. Es decir, que tampoco podemos medicalizar lo que no es medicalizable, ¿no? Entonces, que las profesoras de FP que están formando a las futuras peluqueras y esteticistas y que se van a encontrar con esa realidad, porque uno de cada 3 mujeres, si vive lo suficiente y no se muere prematuramente, va a tener un cáncer. Y 1 de cada 2 hombres vamos a tener un cáncer. Y la mayoría de los cánceres, la quimio tiene un efecto en la imagen personal. Entonces, que la gente que esté formando a los futuros profesionales que van a tener todos los días en sus peluquerías y en sus centros de estéticas, gentes que vayan con ese problema, que se estén preparando, yo creo que eso es un avance. Y eso Lugo lo ha hecho el año pasado y se han convocado. Yo tuve el placer de que lo organizáramos en Guitiriz, pero 40 y tantas profesoras de FP. Este año vino el Instituto Pedrouro de la Costa de Lugo, con las alumnas del último curso, también para lo mismo, para ver lo que se hacía. Yo creo que es esos pequeños cambios y bueno, pues sacamos pechos los de Lugo, que para eso estamos aquí, ¿no? Sí, que es Bueno, verdad. si le queréis hacer alguna pregunta a la autora o a alguno de los ponentes de la mesa, pues podéis intervenir si queréis. Más que pregunta, quería felicitaros por la mesa, por la exposición tan bonita que habéis hecho de este tema. Muchas gracias. 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 Bueno, a mí me gustaría decir que yo también padezco un cáncer de mama, estoy terminando
con el tratamiento, leí el libro de Teresa, en un punto de mi enfermedad como estaba aquí, me sirvió en muchas cosas, pero también me generó dudas. Y ahí es a donde voy, que yo todas esas dudas en el Lula Qué bien. pude hablarlas con mi oncóloga, discutirlas, consensuarlas, o sea, y ella, por ejemplo, el tamoxifeno, ¿sabes? Quiero decir, paramos el proceso para valorarlo de nuevo, ahora lo estoy tomando, pero porque yo lo decidí. Eso es lo importante. Quiero decir, y desde luego, yo desde el primer momento que entré en el Lula, en la unidad de mama, cuando me diagnosticaron, o sea, yo no podría haber salido adelante sin ellos. Lo tengo clarísimo. Creo que no pude estar en un lugar mejor. Que me ayudaron en cada paso, a mí, a mi familia. Y creo que sí que el trato es humano, es cercano. Yo por lo menos así lo viví y así lo sentí. Yo no sé si es igual en todos los hospitales. En el mío, sí. O sea, el ejemplo que yo siempre pongo es que mi médico, mi cirujano, recibió a mi hijo un domingo. A mi hijo de 16 años. Quiero decir, a mí eso me parece de una calidad humana que no tiene más para donde... yo me sentí súper arropada desde el momento que entré a hacer la mamografía, que era una mamografía rutinaria, porque estaba en el protocolo de detección precoz, porque mi madre falleció de un cáncer de mama. Y yo en ese momento, incluso del diagnóstico, pude decidir con la radióloga que me atendió. Y escuchó mi opinión. De hecho, valoramos la posibilidad entre las dos de hacer la biopsia ya, de poner, porque no estaba muy claro, de esperar 6 meses y hacer una nueva mama. O sea, se me hizo la biopsia ese mismo día, o sea, porque yo lo decidí. Quiero decir, no sé, que yo lo referente al personal sanitario lo comparto, o sea, hasta cierto punto, porque no sé cómo funcionan otros hospitales. En el mío no es así. Y yo desde luego no puedo decir otra cosa. Yo también soy una paciente de cáncer de mama, y luego la atención no es igual de una paciente a otra paciente, pues no sé por qué, por cosa compañera, pues no lo sé, yo estoy nerviosa, yo de... Recibí el apoyo de la enfermera de Fernando, que fue mi mejor. Gracias, Rosa. Gracias. Fue la persona que me llamó todos los días de mi proceso, estando ya de vacaciones, cosa que en otras unidades yo eso no lo experimenté. Y pues, por desgracia, tuve muchos efectos secundarios. Y bueno, pues no te dice un año, es un efecto secundario, pues tienes que aprender a vivir con eso. Y yo desde luego, mi apoyo, todo fue Sofía. Gracias, Rosa. Donde, no sé, si necesitaba algo, no sé, y todas las cosas, yo Sofía es mi referente. Aunque en su momento estuvo apartado de la unidad de mama, una temporada, yo protesté por eso y como yo, muchas pacientes. Porque Bueno. es fundamental en la unidad de mama, porque se sabe explicar, formar, dar apoyo, no sé.
todas las pacientes llevamos el mismo trato. Sí, yo creo que es un lujo lo que tenéis aquí, tenéis que cuidarlo y mimarlo, ¿no? Y yo creo que para mí el libro de Teresa es valiente, se enfrenta en el sentido de hacer frente. Yo no lo veo como una oposición o una guerra contra los sanitarios, ¿no? Yo veo que el camino se hace al andar y que esos cambios fueron a base de muchos enfrentamientos y de decir, a mí no me gusta la asistencia que me están dando y se va cambiando, ¿no? Yo creo que es una crítica al sistema sanitario que hay. Yo creo que es una de las primeras páginas, es demasiado cariñosa con los médicos, me pareció a mí, ¿no? Es decir, en el sentido de que les perdona todo, ¿no? Es decir, vale, es el sistema, están muy sobrecargados. Entonces yo creo que es una crítica al sistema. El sistema está funcionando mal, es decir, que no se da importancia a lo importante, lo habéis manifestado aquí. Eso es lo que da calidad a un servicio, no una Q de calidad que puedes tener 200, no los protocolos solo, sino la calidad es calidad percibida en un servicio. Ya puedes tener todas las certificaciones, que si la persona que tienes delante no siente que el servicio fue de calidad, aunque el protocolo sea el mejor del mundo, ahí ha fallado la calidad, ¿no? Y yo en el libro no veo eso, veo cómo cuenta su relato y cómo a base de usar o utilizar el poder que tenemos todos nosotros en cada una de nuestras acciones, ha conseguido cambiar un poco lo que le estaban ofertando. Y yo creo que eso es así. Y bueno, lo dije al principio y lo sigo diciendo, es un lujo y debéis de mimarlo y cuidarlo y que eso se extienda como una balsa de aceite para todos los servicios de Lula y para todos los servicios de Galicia y la Marea, ahí con el Lucus Augusti y las regiones, invadir el resto de los sitios. Bueno, tenemos... Fuera de la parte médica, que bueno, ya son profesores médicos, yo sí padecí hace 13 años la comunicación, eso, ¿qué fue lo más duro? A nivel familiar, fuera de lo que es el proceso médico, sino tú como persona cuando tienes que comunicarlo, tienes que decirlo, tuviste dificultad, no he podido leer el libro que he comprado hoy, para hablarlo, utilizar la palabra. Hace 13 años ya eran más tabú que hoy es. Sí. Casi era como secreto. Sí. Para utilizar las palabras tuve mucho problema, para utilizar la palabra cáncer. Yo siempre he hablado de tumor, de cáncer me ha costado mucho. Pero no porque no me lo creyera, sino porque no me gusta el significado que le da la sociedad a la palabra cáncer, ¿no? Este estigma de cáncer, pum, te mueres. Espera, pues igual no es para tanto, de acuerdo que es muy serio, pero bueno, pongamos las cosas en su sitio. Esta fue una de las cosas. Entonces, como sabía el impacto que causaba, me limité mucho a comunicarlo. Tuve mucho cuidado a la hora de decirlo y cómo lo decía. Siempre quería ser yo quien se lo comunicaba a la gente para utilizar las palabras específicas, ¿no? De tumor en lugar de cáncer y tal y cual. Y bueno, este posicionamiento me resultó difícil y, hombre, decir solo a mi madre, que está aquí, también me resultó muy difícil, porque, por varias razones, porque además se lo dije con condiciones, porque soy así. Y mi madre vive en Coruña, yo estaba en Barcelona, y le dije, mira, tengo esto, pero por favor no lo hables con nadie, porque no quiero entrar en esta rueda de, ay, pobrecita, la hija de Teresa que tiene cáncer. Entonces, como no quería caer en ello, preferí el silencio, opté por el silencio. Hoy por hoy, sin darme cuenta de lo que le estaba pidiendo, claro, igual le impedía apoyarse en sus amigas por mantenerse fiel a mí. Y gracias, mamá, por ello. Un poco fue todo eso. Y también me costó mucho mantenerme en mi idea de cómo vivir el cáncer frente a las dificultades que muchas veces me ponía la sociedad. Es decir, ¿cómo? ¿Te niegas a hacer uno de los tratamientos? ¿Cómo? ¿Pero vas a hacer no sé qué? ¿Pero y por qué comes así? Y esa necesidad de tener que justificarlo todo, hasta que al final optas por decir, ¿sabes qué? Esto es lo que hay y no tengo energía para poder explicárselo a todo el mundo.
A lo mejor es otra de las razones por las que escribí el libro, porque ya dije que quede impreso y que lo lean. Que lo lean y... La sensación de tener que justificar encima ante la sociedad. Sí. Sí, ahí podríamos entrar en largas explicaciones, porque también la sociedad cuando a veces te dicen, uy, debes haber aprendido mucho, ¿no? Y te quedas como, pues yo creo que no, pero si es que además de todo lo que he vivido tengo que haber aprendido y se espera de mí que haya aprendido, es un añadido más, ¿no? Yo sí, no he leído el libro, te digo que lo acabo de comprar. Me gustaría saber, hablas de esa parte en el libro. Porque si encontramos libros, si encontramos especialistas, si encuentras, pero cómo enfrentarte a la sociedad, a la familia, es muy complicado. Te encuentras con que si vas con buena cara es que no has tenido nada, te lo estás inventando, o pobrecita se está muriendo. Es decir, no es fácil hablarlo, no es fácil contarlo, ni vivirlo, ni... Es difícil, son como círculos muy cerrados, o vas al mismo grupo que todo el mundo sabe y lo ha tenido, o como que no puedes. No es un tema social que se trate con naturalidad. Hablas de que me roto una pierna y no pasa nada. Hablas de... pero o tiene diabetes, no pasa nada, es algo corriente. Sin embargo, el he padecido o tal, es como que no es fácil. Hoy en día, la población de cáncer de mama te dicen que eso es como una gripe, que se cura a todo el mundo. No te lo dicen así. Te ven bien físicamente, dicen, uy, estás fantástica, divina. Estás de maravilla. Y hoy en el cáncer de mama han dado la vuelta de esta manera. No tienes nada. Total, es que todo el mundo se cura. Bueno, os tengo... Perdón. Yo tengo un cáncer de mama y ahora acabo de otro de baño, recién terminé la camilla. Y es que yo, para mí, es un tema muy... Yo lo hablo con toda naturalidad. Que para mí no es un tema tabú. No sé. Bueno, yo no me refiero que tú lo hables, sino yo lo noto, ¿eh? Yo cada vez que todos los años tengo que ir... Sí, porque después de 13 años, Sí, hay que cerrar, me ¿no? acaban de pasar los días de mama, porque yo A no las me 7. quise marchar ni mi cirujano. Sí, además, mira, que Cada vez pueden te seguir digo, por ahí. no, tengo que ir que vas a la revisión, no te encontrarán nada, es decir, aún Sí, que podrían ser que si ambiente algunas laboral, quieren no mi familia, pero que yo en el ambiente laboral, con gente culta, sigo teniendo la sensación como que aún se compadecen, es decir, es como, estás enferma, si vas es porque, es decir, sí, sigo teniendo esa sensación, no lo veo que es tan fácil ni que con tanta naturalidad. Bueno, pues muchas gracias por la asistencia, por vuestra participación, por la participación de los ponentes, pero vamos a tener que ir cerrando porque además ahora va a haber otro acto aquí también en este salón. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Si queréis seguir hablando ahora... Yo voy a estar fuera, que me han pedido firmar fuera. algún libro, o sea que si queréis que continuamos os allá. firme los libros Teresa.